En cuanto a lo que se refiere a la conquista de México, hay opiniones divididas. Tanto existen los que creen que fue un absoluto genocidio, que piensan que los españoles arrasaron con las culturas nativas de América, así como aquellos que defienden la idea de que los españoles, si bien hicieron desaparecer mucho de la cultura prehispánica, así como gran parte de la población originaria, saben que finalmente la cultura mexicana actual es en gran parte de la fusión de ambas culturas, extrayendo lo mejor de ambas para crear una nueva cultura que forma parte de nuestra herencia por parte de ambos mundos. En definitiva, los españoles llegaron a conquistar, pero la destrucción cultural fue mínima en comparación de otras culturas conquistadas por otros pueblos que casi exterminaron por completo a los pueblos originarios. ¿Quieres saber más? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: Pasado Presente 3. La herencia novohispana. Aprendizaje esperado o propósito. Identificar ideas, creencias, fiestas, tradiciones y costumbres actuales que tienen su origen en el periodo virreinal. Reflexionar sobre la pregunta: ¿el pasado colonial nos hace un país más desigual? México es una nación multiétnica y pluricultural, en la que coinciden diversas fiestas, tradiciones y costumbres populares. La mayoría de ellas es el resultado del mestizaje cultural que se dio durante la época virreinal, cuando se mezclaron ideas, creencias y tradiciones indígenas con españolas, y en menor grado africanas y asiáticas. Ya has estudiado algunos rasgos culturales que heredamos de nuestros pasados indígenas. Por ejemplo, muchas de las palabras y expresiones que usamos, el maíz como base de nuestra alimentación, el uso de la medicina herbolaria, la colorida vestimenta autóctona o la hospitalidad y cortesía en el trato hacia los demás que en general nos caracterizan. Ahora estudiaremos algunas ideas, creencias, fiestas, tradiciones y costumbres que heredamos del virreinato, es decir, el periodo de 3 siglos en que Nueva España perteneció al Imperio Español. Son parte de nuestra herencia virreinal el idioma español, la forma de escribir, la práctica de la religión católica entre la mayoría de la población, muchas de nuestras instituciones políticas y jurídicas, gran parte de nuestras costumbres y tradiciones, así como algunas formas de alimentarnos, vestirnos, relacionarnos y divertirnos. También lo son la introducción de las tecnologías como la rueda, el arado, la imprenta y la pólvora, que favorecieron el desarrollo de nuevas formas de producción. La cultura europea de los conquistadores y colonizadores no se implantó en América tal y como existía en España. Al adaptarse a la realidad americana, esta se modificó. También las características culturales prehispánicas cambiaron al entrar en contacto con los europeos, aportando muchos elementos y valores a la realidad social, económica, política y cultural del virreinato. El resultado de estos procesos fue el surgimiento de una cultura mestiza, en la cual está el origen de muchas de nuestras tradiciones y costumbres. Para poder instruir a los indígenas en la religión católica, conquista espiritual, los frailes evangelizadores tuvieron que enseñar el español a los nativos, de tal manera
que este idioma fue implantándose en Nueva España e integrando a las diferentes regiones y grupos étnicos. Así, durante el proceso de mestizaje se incorporaron al español palabras y expresiones de la lengua indígena. Además, este idioma incluía algunas palabras de origen árabe, como almohada, alcohol y ojalá, porque los españoles, a su vez, habían sufrido la ocupación de los moros musulmanes en su territorio entre los siglos VIII y XV. Los conquistadores y colonizadores eran profundamente religiosos. Hay que recordar que para ellos la conquista de América significó, en cierta forma, continuar la reconquista, es decir, la lucha que en el siglo XV culminaron en España los reyes católicos contra los árabes o moros musulmanes, a quienes consideraban infieles por no ser católicos. Los moros ocuparon parte del territorio español desde el siglo VIII, pero en 1492 los reyes católicos recuperaron para España el último bastión árabe de la península ibérica, la ciudad de Granada. Los conquistadores estaban convencidos de que era su obligación continuar en América la guerra contra los infieles y evangelizar a la población indígena. Así como la religión había permeado prácticamente todas las actividades de las civilizaciones prehispánicas, la religión católica influyó en las actividades de la vida cotidiana de toda la sociedad del nuevo virreinato. En las diversas ciudades y pueblos novohispanos, el día comenzaba y terminaba con el repicar de las campanas, y era muy común observar en las calles y los caminos procesiones que llevaban alguna imagen religiosa o seguían entre cantos y rezos el ataúd de algún ser querido que había fallecido. Con frecuencia se llevaban a cabo fiestas y convivios en torno a celebraciones religiosas, bautizos, bodas, comuniones y ordenaciones de sacerdotes. Y desde luego que no podía faltar las fiestas al santo patrono, que se celebraba con misas, comida, música, bailes y muchos fuegos artificiales. A estas fiestas religiosas se sumaban las que se celebraban siguiendo el año litúrgico, con fechas generalmente fijas en el calendario. El año se iniciaba en enero con la fiesta de Reyes, después venía la celebración con la Candelaria, el Carnaval, la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, el Día de Muertos y para finalizar el año la celebración a la Virgen de Guadalupe, las Posadas y la Navidad. Todas estas fiestas y celebraciones tomaron características propias de cada región de Nueva España, donde se mezclaron con las costumbres locales. Por ejemplo, los indígenas aceptaron con cierta facilidad el culto a los santos católicos, como un reemplazo del culto a sus diversos dioses. De esta manera, cada pueblo o barrio adoptó un santo como su patrón protector y comenzó a celebrar un día en su honor. Las fiestas patronales, en las que se pide al santo protector que traiga buenas cosechas, continúan celebrándose en todo México. Durante los festejos, es muy frecuente que se realicen danzas de moros y cristianos, que fueron introducidas por los evangelizadores y en las que se representa la lucha entre el bien y el mal. Estas fiestas contribuyen a afianzar el sentido comunitario y de identidad. Incluso, los migrantes que viven en Estados Unidos de América regresan a sus comunidades para participar en las celebraciones patronales a las que también contribuyen económicamente. De igual manera, muchos de ellos las siguen celebrando fuera del país, en los lugares donde han emigrado. La música y la danza también juegan un papel fundamental en las fiestas tradicionales, pues a los instrumentos de origen mesoamericano, entre ellos el teponaztli, una especie de tambor, se añadieron instrumentos traídos de España, como las trompetas, los violines o los guitarrones. Así, durante la época virreinal se fue construyendo un sincretismo de creencias indígenas y cristianas, es decir, un intento de conciliarlas,
Por ejemplo, la representación de la crucifixión, que hasta nuestros días se sigue llevando a cabo en Semana Santa en distintas partes del país, fueron aceptadas por los indígenas, pues en los ritos prehispánicos daban gran importancia al sacrificio. Asimismo, los santuarios tradicionales como el del Señor de Chalma o del Tepeyac, que fueron construidos sobre antiguos templos mesoamericanos, continúan siendo centros de devoción a los que acuden personas de toda la República Mexicana. La población negra introdujo en las celebraciones religiosas de Nueva España diversos aspectos de su cultura. Así, por ejemplo, algunas formas de baile y la música de origen africano se mezclaron con ritos indígenas y españoles, dando lugar a nuevas tradiciones como la danza de los diablos en la Costa Chica de Guerrero. Grupos asiáticos también llegaron a Nueva España y trajeron sus costumbres y tradiciones, como el uso de fuegos artificiales. En las grandes festividades religiosas no podían faltar cohetes y castillos, similares a los que aún se emplean en la actualidad. El mestizaje cultural también se reflejó de manera importante en la alimentación novohispana. Fueron múltiples los productos agrícolas y ganaderos que los españoles trajeron consigo: el trigo, el arroz, la cebada, la avena, el durazno, la naranja, el limón, entre otros, así como cerdos, borregos, vacas y gallinas. Todos ellos se incorporaron a la dieta de los americanos durante la época virreinal y pasaron a formar parte de la alimentación mestiza, junto con los productos de origen americano, como el maíz, la calabaza, el aguacate, el chile, el nopal, el jitomate, el cacao, entre otros. Sin embargo, durante gran parte de la época virreinal, tanto los indígenas como españoles conservaron predominantemente las preferencias por sus alimentos originales y su forma de prepararlos, así que fueron los mestizos quienes más contribuyeron a la mezcla de sabores de los dos continentes por provenir de ambas raíces. En los conventos de monjas, las mujeres españolas, criollas, mestizas e indias convivían junto al fogón, probando los diferentes ingredientes y creando numerosos guisos mestizos, que dieron origen a muchos platillos de la actual gastronomía mexicana. Fue dentro de sus muros donde nacieron muchos dulces mexicanos, entre otros tantos platillos. Otro aspecto en el que se observa la mezcla de culturas durante la época virreinal es el vestido. El mestizaje puede apreciarse en prendas como el rebozo y el paliacate. Se dice que el rebozo nació de la combinación de mantas de los indígenas, del sari de la India y de los mantones de Manila y de las mantillas españolas. Por su parte, el paliacate es originario de la India, pero durante el virreinato comenzó a ser llevado por gente del campo para amarrarse en la cabeza, protegerse del roce del sombrero y recoger el sudor. En el México de hoy, pensamos que las leyes deben ser iguales para todas las personas y que todos debemos contar con las mismas oportunidades para desarrollarnos. Pero esto no siempre ha sido de la misma manera. En el curso de Historia Universal estudiaste cómo la noción de ciudadanía y el ideal de igualdad ante la ley surgieron con el movimiento intelectual de la Ilustración. En estas ideas influyeron en las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX, y en particular en la Guerra de Independencia de México, que llevó a que nuestro país rompiera con el orden virreinal. Las leyes y las instituciones de Nueva España estaban basadas en las ideas de que las personas eran distintas, tanto por su naturaleza como por el papel que ocupaban en la sociedad. Estas diferencias tenían que ver con diversos aspectos, como el origen étnico, por ejemplo, si eras español, indígena, mestizo o negro, si se era hombre o mujer, o si pertenecías a la nobleza o a la iglesia. Los habitantes novohispanos solían pertenecer a varios grupos, y de ello dependía lo que podían hacer y lo que tenían prohibido. Las diferencias iban desde el tipo de vestimenta que estaban autorizados a usar hasta las actividades económicas que tenían permitido realizar.
Los españoles peninsulares, que ocupaban altos cargos de gobierno, las autoridades eclesiásticas y quienes manejaban el comercio de ultramar, constituían la esfera más elevada de la sociedad novohispana, junto con otros españoles y criollos dueños de minas, así como hacendados y grandes comerciantes. Los mestizos trabajaban por lo general en los obrajes de telas de algodón y de lana, de loza, de tabaco y en las casas de los criollos y españoles como mozos, empleados domésticos, cocheros y mayordomos. La población indígena, a pesar de haber disminuido durante las epidemias, las hambrunas y los maltratos por parte de los españoles, formaban el grupo mayoritario de la población novohispana. Durante la época virreinal se les permitió mantener algunas características de su organización económica y social, y muchos de sus usos y costumbres que aún conservan en la actualidad. La población africana fue traída a América por los europeos desde inicios de la conquista para trabajar como esclavos, realizando las labores más pesadas en haciendas, minas e ingenios azucareros o instalaciones para procesar la caña y obtener azúcar. La extracción de materias primas en Nueva España y las actividades relacionadas con ella, como la construcción de ciudades en puntos estratégicos y la alimentación de sus poblaciones, requirió trabajo que en ocasiones fue forzado o pagado con salarios muy bajos. Más adelante estudiarás cómo se organizó el trabajo en las encomiendas, los repartimientos, los obrajes, las haciendas y la minería. En general, en Nueva España los españoles y los descendientes de europeos vivían en condiciones económicas y sociales mucho mejores que los indígenas, mestizos, afrodescendientes y asiáticos, que eran explotados como fuerza de trabajo. El cambio de régimen tras la independencia de México trajo nuevas leyes e instituciones basadas en la idea de que todos somos iguales y debemos tener las mismas oportunidades de desarrollo. Sin embargo, el rezago económico y social de los grupos más marginados en Nueva España, así como muchas de las costumbres relacionadas con los privilegios de unos grupos sobre otros, permanecen hasta nuestros días. Esto, en ocasiones, se manifiesta en actos de discriminación, intolerancia, explotación e incluso corrupción. Además, la desigualdad, que tiene su raíz en el pasado colonial, se ha mezclado con la desigualdad económica a causa de la consolidación del capitalismo en los recientes siglos. Aunque ya no cuenten con privilegios legales, en general, los grupos de nuestro país que fueron favorecidos en el pasado han heredado recursos económicos, relaciones y posiciones sociales que les permite gozar de mejores estándares de vida que los del promedio de la población. En cambio, las regiones con más rezago económico y social siguen siendo las que tienen mayor presencia de indígenas y afrodescendientes. La desigualdad que heredamos del régimen colonial no solo se puede observar dentro de la sociedad mexicana, sino también en el lugar que ocupa México en el mundo. En tu curso de Historia Universal estudiaste cómo durante los procesos del colonialismo e imperialismo europeo, las potencias extrajeron materias primas de las colonias y los países dependientes para impulsar sus industrias manufactureras. Los españoles obtuvieron de las minas de México y Perú grandes cantidades de plata, que servían para producir las monedas que permitían el comercio, necesario para que el sistema capitalista se expandiera. Esto explica en gran medida que una gran parte de la economía de México siga dependiendo de la exportación de materias primas y de mano de obra pagada con salarios muy bajos en comparación con los países desarrollados. Sin duda, si tienes una opinión diferente sobre la herencia novohispana es respetable. Sin embargo, es importante reconocer lo afortunados que somos al tener una cultura tan rica, tanto del lado prehispánico como del lado español, ya que muchas naciones del mundo no tienen tanta riqueza como la cultura mexicana y la cultura latina, pues conservamos muchas tradiciones, usos y costumbres de antaño, y otras se han adaptado a nuestra actualidad, generando lo bonito y hermoso que sigue siendo México.
Sin embargo, tal vez te preguntarás, ¿cómo se fue dando esta fusión cultural? Pues eso lo veremos en el próximo video. Actividad. Conjuntamente con tu apunte, realiza una investigación sobre las costumbres y tradiciones de tu familia que se remonten al tiempo de tus bisabuelos o más lejos. Asimismo, investiga las tradiciones y costumbres de tu comunidad o de la comunidad donde te encuentres actualmente. También puedes investigar sobre una comunidad o estado al que frecuentes visitar o de alguna que te llame la atención. Responde esas preguntas. ¿En qué se parecen las costumbres de tu familia a las de tu comunidad? ¿Conoces costumbres de otros países que tengan similitud con las mexicanas? ¿Cuáles? ¿Nuestras tradiciones, usos y costumbres nos caracterizan como mexicanos? ¿Por qué? Recuerda ilustrar tu trabajo y recuerda que tu apunte no debe ser una transcripción del audio del video. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado, así como la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue, ¿por qué se dice que Cristóbal Colón no descubrió América? Las afirmaciones de que Cristóbal Colón es el descubridor de América han perdido fuerza en décadas recientes. En primera instancia, por el hecho de que el mismo Colón nunca se enteró de que había llegado a un nuevo continente, además del hecho de que el nombre América se dio al continente en honor a Américo Vespucio, cartógrafo, comerciante y explorador florentino, por quien se acuñó el nombre de nuestro continente. Sin embargo, el nombre del verdadero descubridor es ínfimamente imposible de conocer. Esto se debe a que hay evidencia de la llegada de marineros nórdicos varios siglos antes de que Colón llegase. Algunos datos atribuyen el descubrimiento al vikingo Erik el Rojo o uno de sus descendientes como autores de tal descubrimiento. Sin embargo, estudios realizados por el escritor e historiador estadounidense Isaac Asimov en su libro La formación de América del Norte del año 1973, afirma que hay indicios que sugieren que los griegos pudieron haber llegado incluso antes que los vikingos, aunque esto último no puede ser comprobado a ciencia cierta. La pregunta de esta ocasión es, ¿cuántas fiestas mexicanas son consideradas como patrimonio inmaterial de la humanidad? Esperamos que este video te haya gustado y si es así, dale pulgar arriba. Con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.